Buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a comenzar con metabolismo proteico. Comenzamos como siempre por la digestión y absorción, como vimos en cada macronutriente, pero antes vamos a hablar un poquito acerca del balance nitrogenado. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso. Cuando hablamos de balance nitrogenado nos estamos refiriendo a la relación que existe entre el nitrógeno que ingerimos y el nitrógeno que excretamos. En un adulto normal, el balance nitrogenado debe ser de 0. Nos interesa puntualmente el nitrógeno que va a provenir del grupo amino de los aminoácidos. Este nitrógeno que en exceso es tóxico para el organismo y que debe ser eliminado para evitar que se acumule en nuestro cuerpo y que genere daño. Este nitrógeno viene del recambio proteico constante. Estamos permanentemente haciendo síntesis y haciendo degradación de proteínas. Por ejemplo, en la descamación de la piel, en la caída y el crecimiento del cabello, en el crecimiento también de las uñas. Todo el tiempo estamos eliminando y estamos sintetizando nuevas proteínas. Para que tengan una idea, un adulto promedio consume alrededor de 100 gramos de proteínas por día y va a excretar la misma cantidad, también 100 gramos de proteínas al día. Además de las proteínas que ingerimos por dieta, nuestro cuerpo también sintetiza aproximadamente 400 gramos de proteínas por día. Los aminoácidos que somos capaces de sintetizar, ya lo sabemos, son los aminoácidos no esenciales. Además de las proteínas que tienen función estructural, también sintetizamos otras sustancias que son derivadas de aminoácidos, como por ejemplo la adrenalina o la melatonina, que da pigmento a la piel. Estas son sustancias que derivan de aminoácidos, son derivadas de aminoácidos, pero nada tienen que ver con la función plástica y constructora tradicional y normal de las proteínas. La clase que viene vamos a hablar sobre estas sustancias y vamos a describir algunas enfermedades que están relacionadas con su metabolismo, como por ejemplo la fenilcetonuria, que ya la hemos nombrado y algo les he contado en clases anteriores. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Degradamos también 400 gramos de proteínas al día, de las cuales las terceras cuartas partes de estos aminoácidos se van a reutilizar y la parte restante se va a eliminar al igual que el nitrógeno. Bueno, acá vemos las distintas situaciones en las cuales el balance nitrogenado puede variar. Cuando el balance es igual a 0, el nitrógeno ingerido y el nitrógeno excretado va a ser el mismo. Por ejemplo, como dijimos recién, en un adulto sano. Después el balance es positivo cuando el nitrógeno que ingerimos es mayor que el nitrógeno que excretamos. Como por ejemplo, una situación puede ser en un niño que está en edad de crecimiento o una mujer embarazada. Ambas son situaciones en donde el balance va a dar positivo. Y la tercera opción es que el balance sea negativo. En este caso, lo que va a ocurrir es que el nitrógeno excretado es mayor al nitrógeno ingerido. Las causas pueden ser, por ejemplo, una enfermedad crónica, como por ejemplo el cáncer. También puede ocurrir por una ingesta deficiente de proteínas, como por ejemplo en una desnutrición. Otra situación puede ser ante una infección o también ante una quemadura. En todas estas situaciones hay un gran catabolismo proteico que supera la capacidad de generar y de ingerir proteínas del organismo. Bueno, ahora sí, pasemos a la digestión y a la absorción de las proteínas. La digestión de las proteínas va a comenzar en la cocción de los alimentos, ya que las proteínas se van a desnaturalizar ante la cocción. Desnaturalizarse significa que pierde sus funciones naturales, comienza a desarmarse la estructura cuaternaria y terciaria, y en algunos casos también la secundaria. La única que va a permanecer intacta es la estructura primaria de las proteínas. Por otro lado, también la masticación va a favorecer la ruptura de estas estructuras, y esto sería por acción mecánica.
Luego, la primera enzima va a aparecer en el estómago. Primera enzima que va a degradar proteínas es la pepsina. Es liberada como pepsinógeno, su simógeno es pepsinógeno, y por acción del ácido clorhídrico se va a activar y se va a convertir en pepsina. La pepsina, recuerden, es secretada por las células principales y el ácido clorhídrico es secretado por las células parietales. La pepsina, además de activarse gracias al ácido clorhídrico, también es autocatalítica. Esto quiere decir que las mismas pepsinas van a activar a otros pepsinógenos. Las peptinas ya activas van a actuar sobre aminoácidos ácidos como por ejemplo el aspartato y el glutamato, y también van a actuar sobre aminoácidos aromáticos como la fenilalanina, la tirosina, el triptofano. La pepsina pertenece al grupo de las enzimas llamadas endopeptidasas, porque va a romper a las proteínas de adentro hacia afuera. No va a liberar ningún aminoácido libre, sino que va a cortar por el medio de la proteína, nunca desde las puntas. Por eso se dice que es una endopeptidasa. El ácido clorhídrico, además de su función bactericida y su función de activar a las pepsinas, gracias a su pH ácido, va a colaborar con la desnaturalización de las proteínas. Luego, la digestión va a continuar en el intestino con las enzimas pancreáticas que vuelcan su contenido en el intestino. Para que estas enzimas se liberen y se activen en el intestino es necesario un estímulo hormonal. La CCK, no sé si la recuerdan, colecistoquinina, hormona intestinal, va a activar a la enzima enteroquinasa, también de origen intestinal, y esta va a ser la encargada de activar al tripsinógeno. El tripsinógeno se va a convertir en tripsina y la tripsina es quien va a iniciar la cascada de activación. La tripsina ya activada va a activar al quimiotripsinógeno convirtiéndolo en quimiotripsina. A la proelastasa la va a transformar en elastasa y a las procarboxipeptidasas, la A y la B, las va a transformar en carboxipeptidasas A y B. La tripsina, además de iniciar la cascada de activación, también es autocatalítica, por lo cual activa sus propios simógenos. Además de estas enzimas pancreáticas, el intestino va a liberar aminopeptidasas y dipeptidasas que también van a contribuir a la digestión de las proteínas. Les hago una aclaración. La enteroquinasa, que es la enzima intestinal que activa la tripsina, no va a actuar sobre ningún aminoácido. Su función es solamente la de activar a la tripsina para que ésta inicie la cascada, pero ella misma no interviene ni degrada ningún aminoácido en particular. La tripsina, la quimiotripsina y la elastasa son enzimas que vamos a llamar endopeptidasas. Al igual que la pepsina, rompen a las proteínas de adentro hacia afuera y no van a liberar ningún aminoácido, no van a dejar ningún aminoácido libre. Y las carboxipeptidasas, tanto la A como la B, al igual que la amino y las dipeptidasas, son exopeptidasas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a actuar sobre los extremos de las proteínas. Ellas sí van a dejar aminoácidos libres. Bueno, entonces hasta acá tenemos aminoácidos libres y pueden haber quedado algunos di y otros tripéptidos. Alrededor de un 50% quedan como di y como tripéptidos, que se pueden absorber, pero no pasan a sangre hasta que no se convierten en aminoácidos libres. Esta última digestión la va a realizar las enzimas que se encuentran dentro del enterocito, dentro de la célula intestinal, que son di y tripeptidasas. Enzimas que dentro del enterocito van a terminar de romper lo que no se rompió en la luz intestinal. Tengan en cuenta que a sangre solo van a llegar aminoácidos libres y van a viajar por vena porta hacia el hígado. Bueno, en esta diapositiva tenemos sobre qué aminoácidos va a actuar cada enzima en particular. No se encuentra la pepsina acá porque este esquema es sobre el enterocito, pero ya les dije recién, la pepsina
va a actuar sobre aminoácidos ácidos y sobre aminoácidos aromáticos. Este sería el esquema del enterocito y las enzimas que actúan allí. La quimiotripsina va a actuar sobre aminoácidos aromáticos y también sobre metionina y leucina. La tripsina va a actuar sobre aminoácidos básicos, arginina y lisina. La elastasa va a actuar sobre aminoácidos puntualmente de la elastina, no sobre otras proteínas. Es la única enzima que actúa sobre una proteína en particular, sobre la elastina. Y va a romper sobre los aminoácidos alanina, glicina y serina, aminoácidos que son polares y pequeños. Las carboxipeptidasas van a degradar el carboxilo terminal, y es por eso que decimos que eran exopeptidasas. Y las aminopeptidasas, también exopeptidasas, van a romper en el amino del aminoácido terminal. Bueno, nosotros sabemos que un aminoácido está formado por un grupo amino, por un lado, NH3, por un grupo carboxilo y además por el grupo R, que es el que le daba las diferentes características al aminoácido. Acá vamos a hablar de una diferenciación entre las distintas partes de un aminoácido. Por un lado tenemos a la parte hidrocarbonada, al esqueleto hidrocarbonado, en donde podemos incluir al grupo R y al grupo carboxilo. Y por otro lado tenemos al grupo amino, la parte que contiene el nitrógeno del aminoácido. Lo que tenga el nitrógeno es considerado tóxico, como yo les dije al principio de la clase. El exceso de nitrógeno en nuestro organismo es nocivo para la salud. Y es por eso que hay que buscar alguna vía de escape, alguna vía de salida para ese nitrógeno. Por lo tanto, va a seguir una vía distinta a la que sigue el esqueleto hidrocarbonado. El esqueleto hidrocarbonado puede, por ejemplo, dar glucosa. Hemos visto que hay aminoácidos que son gluconeogénicos, que se incorporan a la gluconeo para convertirse en glucosa. No hace falta que lo sepan, pero yo acá se los incluí en un esquema para que vean la cantidad de aminoácidos que pueden ir metiéndose, por ejemplo, en Krebs para dar energía en situaciones de ayuno. Si se pueden convertir en intermediarios de Krebs, pueden ingresar a la gluconeogénesis y dar glucosa. A estos aminoácidos que pueden transformarse en glucosa los vamos a llamar aminoácidos glucogénicos. Siempre vamos a utilizar al esqueleto hidrocarbonado, no a la parte nitrogenada. La parte que tiene el nitrógeno va a seguir otra ruta completamente distinta que la vamos a ver a continuación. Por otro lado, también en situaciones de ayuno muy prolongado, hay aminoácidos que pueden dar intermediarios de otra vía de ayuno, que es la cetogénesis. A estos aminoácidos los vamos a llamar aminoácidos cetogénicos. Ahora bien, ya sabemos qué es lo que puede ocurrir con la parte carbonada, con el esqueleto hidrocarbonado del aminoácido. Nos resta saber ahora qué vamos a hacer con el amino. Esto que dijimos que era tóxico y que debíamos eliminar del organismo. Vamos a hablar de vías de fijación del grupo amino. ¿Esto qué significa? Vamos a ver las distintas formas de convertir este amino en algo no tóxico o menos tóxico para que luego pueda ser eliminado del organismo. Tenemos tres vías distintas de fijación del nitrógeno. La principal es la vía del ciclo de la urea, es la principal vía de fijación del nitrógeno que tiene nuestro organismo y convierte al grupo amino tóxico en urea para que luego esta urea pueda ser eliminada a través de la orina. Como siempre, nuestro salvador, el hígado, es quien va a realizar este ciclo. El ciclo de la urea se va a dar en el hígado. Y la urea se va a eliminar a través de la orina. La principal vía entonces de fijación va a ser el ciclo de la urea, pero hay otras dos que también van a fijar el nitrógeno para que luego pueda ser eliminado. Una de ellas es el ciclo de la alanina. Esto ya la hemos visto, no como tal, pero sí cuando vimos gluconeogénesis. Después vamos a retomar los conceptos. Y el tercer mecanismo es la síntesis de glutamina.
Estos son los 3 caminos que tengo para poder excretar el grupo amino de los aminoácidos. El ciclo de la urea se va a dar solamente en el hígado. La síntesis de alanina se va a dar en el músculo y la síntesis de glutamina se va a dar principalmente en el cerebro. También se realiza en otros órganos, como por ejemplo en el hígado, pero principalmente la va a realizar el cerebro. Síntesis de glutamina, principalmente sistema nervioso central. Ahora bien, antes de ingresar en el ciclo de la urea, deben ocurrir primero 2 pasos previos que van a preparar al sustrato para que luego pueda ingresar en la síntesis de urea. Lo primero que va a ocurrir es una transaminación y en segundo lugar va a ocurrir una desaminación y recién ahí va a venir el ciclo de la urea. Todo esto va a ocurrir dentro del hígado, recuerden. Solamente el hígado es quien realiza el ciclo de la urea. En la transaminación, el aminoácido se va a quitar de encima el grupo amino y se lo va a ceder a otra sustancia. Y luego, en la desaminación, esa otra sustancia que recibió el amino se lo va a sacar de encima y lo va a volcar hacia el ciclo de la urea. Primero va a ocurrir una transferencia del grupo amino, un pasaje de manos, la transaminación, y luego se va a desechar ese grupo amino, que es la desaminación, y se va a transferir a las enzimas del ciclo de la urea para que puedan transformar este grupo amino en urea y luego poder ser eliminado por orina. Veamos el esquema que está en la diapositiva. Acá dice que una transaminación se va a dar cuando un aminoácido, cualquiera de los 20 aminoácidos que ya conocemos, le transfiera el grupo amino a otra sustancia. Esta otra sustancia es un cetoácido. Un cetoácido es una sustancia similar a un aminoácido, pero que en vez de un grupo amino va a tener un grupo cetona. Todos los aminoácidos le van a entregar el grupo amino al mismo cetoácido, que se va a llamar alfa-cetoglutarato. Cualquiera de los 20 aminoácidos que conocemos le va a entregar su grupo amino al alfa-cetoglutarato. Cuando el aminoácido le entrega el grupo amino al alfa-cetoglutarato, este le va a devolver su grupo cetona, es decir, van a intercambiar grupos funcionales. El aminoácido, que no sabemos el nombre, no lo conocemos porque puede ser cualquiera de los 20, el aminoácido le da su grupo amino y el cetoácido, que sí sabemos cómo se llama porque siempre es el alfa-cetoglutarato, el cetoácido le entrega su grupo cetona. Entonces lo que va a ocurrir es que el cetoácido se va a convertir en aminoácido y el aminoácido se va a convertir en cetoácido. Esto ocurre por un intercambio de grupos funcionales. El cetoácido ahora es aminoácido y el aminoácido ahora es cetoácido. Ahora bien, sé que es medio trabalenguas, pero intenten seguirme. El aminoácido decíamos que podía ser cualquiera de los que conocemos. En cambio, el que recibe el grupo amino, el cetoácido, es siempre el mismo. El cetoácido es el alfa-cetoglutarato. Al recibir el grupo amino y ceder su grupo cetona, el alfa-cetoglutarato se va a transformar en el aminoácido glutamato. Esto lo sé porque, como les dije, es siempre el mismo cetoácido el que recibe el grupo amino del aminoácido. Por eso sé que siempre se va a formar glutamato. Esta etapa de transaminación no se va a dar solamente en el hígado, sino que se va a dar en varios tejidos. Va a ocurrir, por ejemplo, en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en el riñón. Y hay algo que no les aclaré, pero el sitio celular en el cual ocurre este proceso, esta transaminación, es
en la mitocondria. Todo esto está ocurriendo dentro de la matriz mitocondrial. El siguiente paso dijimos que era la desaminación. El cetoácido, que se transformó en aminoácido glutamato, se va a desaminar, se va a quitar de encima el grupo amino que le pasó el primer aminoácido. El glutamato entonces lleva el amino y lo entrega al ciclo de la urea, se lo va a sacar de encima. Cuando el glutamato se quita de encima el grupo amino, vuelve a transformarse en cetoácido, en alfa-cetoglutarato, y puede volver a realizar el proceso de transaminación. Es decir, una vez que se desamina el glutamato, se transforma en alfa-cetoglutarato y puede volver a transaminar, puede volver a tomar aminos de los aminoácidos que se los quieran entregar. El glutamato es el único aminoácido que puede desaminarse. Es por eso que es necesario todo este proceso para poder volcar los aminos en el ciclo de la urea. Veamos ahora qué enzima va a realizar cada uno de estos procesos. Las enzimas encargadas de realizar la transaminación son las transaminasas. Todas son transaminasas, pero de acuerdo al aminoácido en el cual actúe, van a tener un nombre particular. En la siguiente diapositiva vamos a ver dos ejemplos de nombres de transaminasas porque tienen una importancia diagnóstica. Lo vamos a ver a continuación. Luego viene la desaminación. Siempre el aminoácido que se va a desaminar, vuelvo a repetir, es el glutamato, porque es el único aminoácido que puede quitarse los aminos de encima. La enzima encargada de desaminar al glutamato es la glutamato deshidrogenasa. Esta enzima va a utilizar como cofactor NAD o NADP, cualquiera de los dos. El glutamato se oxida y el cofactor se reduce. NAD o NADP van a recibir los hidrógenos del glutamato y el glutamato, además de desaminarse, se va a oxidar. Y es por eso que se vuelve a convertir en un cetoácido. ¿En cuál cetoácido? En el alfa-cetoglutarato. Glutamato desaminado y oxidado se transforma en alfa-cetoglutarato. Listo para recibir nuevos aminos de otros aminoácidos. El amino que se quitó de encima, el glutamato, va a ingresar directo al ciclo de la urea para poder formar urea, para poder sintetizar urea. Como les dije recién, acá tenemos dos ejemplos de transaminasas de importancia clínica. El nombre de cada una de estas transaminasas va a estar dado por el aminoácido sobre el cual actúa. Por ejemplo, si el aminoácido que se va a transaminar es el aspartato, la enzima se va a llamar ASAT, aspartato aminotransferasa. Este aspartato se va a transformar en cetoácido. Acá sí, como ya sabemos el nombre del primer aminoácido, podemos ver que se va a transformar en el cetoácido oxalacetato. Este cetoácido seguramente le suena porque es un intermediario de Krebs, ya lo hemos visto. Entonces el aminoácido aspartato se va a transformar en el cetoácido oxalacetato y el cetoácido que recibe el grupo amino, que es siempre el mismo, el alfa-cetoglutarato, se va a convertir en el aminoácido glutamato. Recuerden que dije recién, glutamato es el único aminoácido que se puede desaminar. Esta enzima ASAT, además de llevar este nombre, también la pueden encontrar como GOAT, que es la nomenclatura anterior, la nomenclatura antigua. Otra transaminasa de importancia clínica es la enzima ALAT, alanina aminotransferasa. En este caso, el aminoácido que se va a transaminar es la alanina y se va a convertir en cetoácido piruvato. Alanina se convierte en piruvato. También lo hemos visto montones de veces en otras vías metabólicas a lo largo del cuatrimestre.
La ALAT también pueden encontrarla con la nomenclatura vieja que es GPT. Ahora bien, ¿por qué son de gran importancia clínica, de gran importancia diagnóstica? ¿Se acuerdan cuando hablamos de isoenzimas? Enzimas que se encontraban en distinta ubicación tisular o celular. Bueno, nosotros dijimos recién que estas enzimas podían estar en varios tejidos. Podían estar en cerebro, en el corazón, en el hígado, en el riñón, todos lugares donde se realizaba la transaminación, donde se daba la transaminación. Entonces, si en sangre aparece elevada la ASAT del corazón, ya tengo que pensar que hubo una lesión cardíaca. Piensen que para que estas células estén elevadas en sangre es porque hubo una ruptura total de la célula cardíaca. Estas son células mitocondriales, se encuentran en la matriz mitocondrial. Quiere decir que para que aparezcan en sangre tuvo que haber una ruptura celular completa. También puede ocurrir que yo dose en sangre las transaminasas de origen hepático. Si estas se encuentran elevadas en sangre, me van a hablar de que hay daño de las células hepáticas, al igual que en el ejemplo anterior. Me van a hablar de que algo malo está ocurriendo en el hígado y se están rompiendo las células hepáticas. Por eso encuentro transaminasas en sangre. Estas enzimas son utilizadas entonces, como les digo, como indicador de lesiones tanto hepáticas como musculares y me dan una idea, me orientan en el diagnóstico y me ayudan al seguimiento de distintas enfermedades, sobre todo enfermedades hepáticas y enfermedades cardíacas, como por ejemplo la hepatitis o el infarto agudo de miocardio. Bueno, en esta diapositiva tenemos la regulación de la enzima glutamato deshidrogenasa. Vuelvo para mostrarles, la glutamato deshidrogenasa era la enzima encargada de la desaminación. No tenemos regulación de las transaminasas porque las transaminasas no se regulan. Vamos a ver la regulación de la desaminación. La desaminación va a estar a cargo de la enzima glutamato deshidrogenasa y es la que se va a regular, la que va a recibir la regulación. Esta enzima, a diferencia quizás de las enzimas que venimos viendo, enzimas claves de otras vías, es una enzima reversible. Esto quiere decir que en determinadas ocasiones, en vez de desaminar, que es lo común, y quitarle el amino de encima al glutamato, va a realizar el paso inverso. Vamos a ver en qué situaciones ocurre esto. Supongamos que estamos en situación de saciedad. Esto quiere decir que hay mucha energía dentro de la célula porque estamos en un estado de posingesta. Hay mucho ATP, hay mucho GTP, hay muchos NADHs, hay abundancia energética. Cualquiera de estas señales, tanto el NADH como el ATP como el GTP, van a actuar inhibiendo a la enzima glutamato deshidrogenasa. ¿Para qué? Para que deje de desaminar, para que deje de transformar glutamato en alfa-cetoglutarato. Recuerden que este alfa-cetoglutarato, sustancia que nosotros ya conocemos y ya hemos visto en otra vía, es intermediaria del ciclo de Krebs. Si yo tengo mucha energía dentro de la célula, no voy a querer generar más intermediarios de Krebs. En cambio, la célula va a preferir quedarse con el aminoácido glutamato para poder hacer síntesis proteica. Si estoy en situación de saciedad, donde hay abundancia energética, voy a priorizar el anabolismo proteico, no la obtención de intermediarios de Krebs para poder obtener energía. En cambio, si yo estoy en situación de ayuno, donde hay un estado general bajo de energía, me voy a encontrar que tengo mucho ADP, mucho GDP, hormonas del estrés como el cortisol, que es un glucocorticoide, en este caso en ayunos muy prolongados. Todas estas son señales de baja energía. Si hay poca energía, se va a estimular a esta enzima, a la enzima glutamato deshidrogenasa, para que genere alfa-cetoglutarato, para que desamine al glutamato y lo convierta en alfa-cetoglutarato. Y de esta forma le dé a Krebs más intermediarios y se pueda obtener energía a través de ellos.
Es decir, aumento la velocidad de Krebs dándole sustratos, dándole alfa-cetoglutarato. Y de esta forma obtengo más energía. Bueno, acá llegamos al tan esperado ciclo de la urea. No se asusten con todos estos nombres, como les decimos siempre, vamos a ver qué ocurre en el ciclo primero y luego les digo qué es lo que tienen que saber, cuáles son las ideas principales que deben recordar. Si llegamos acá es porque primero transaminamos, ya desaminamos y ahora ya tengo los aminos libres para que se puedan transformar en urea. A simple vista podemos ver que este ciclo va a ocurrir en mitocondria, porque comienza luego de la desaminación, que también ocurría en mitocondria. Continúa en citosol, una parte del ciclo ocurre en citosol, y luego va a volver a entrar en la mitocondria porque esto es un ciclo. Lo mismo que ocurría en el ciclo de Krebs, va a terminar donde comienza. Al ser un ciclo, el último eslabón es también el primero. Los sustratos de esta vía van a ser los tres que tenemos allá arriba, en el recuadro rojo. Dióxido de carbono por un lado, grupo amino por otro y 2 ATP. Estos son los que necesito para poder comenzar a fabricar urea, para poder comenzar el ciclo de la urea. Esta es una vía anabólica, por lo cual va a haber un gasto de energía. Ya podemos ver que en el primer paso ya arranco gastando 2 ATP. La primera enzima que va a actuar es la enzima carbamil fosfato sintasa 1. Esta enzima es la enzima clave de la síntesis de urea, es la enzima clave del ciclo de la urea. Esta enzima va a sintetizar una sustancia llamada carbamil fosfato y luego esta carbamil fosfato se va a condensar con otra sustancia que es la última del ciclo y a la vez la primera, que es la ornitina. Con la unión de estas dos sustancias, del carbamil fosfato y de la ornitina, se va a formar una tercera sustancia que se llama citrulina. Y esta citrulina es la que va a salir de mitocondria y se va a ir hacia citosol. Esta citrulina en citosol se va a encontrar con un aspartato que ingresa al ciclo de la urea y se va a condensar con la citrulina. Citrulina más aspartato van a formar una sustancia que se llama argininsuccinato. Ahora bien, este aspartato que está ingresando, como ya sabemos, aspartato es un aminoácido. Justamente está ingresando para poder meter dentro del ciclo de la urea un amino más. Va a ingresar un grupo amino, además del que ingresó en el primer paso, un nuevo grupo amino que luego se va a poder eliminar por orina. Es decir, mato 2 pájaros de un tiro. Estoy eliminando en una sola molécula de urea 2 grupos aminos, gracias a esta incorporación del aspartato en el ciclo de la urea. Ahora bien, para que ingrese este aspartato al ciclo, voy a gastar un ATP más. Además de los 2 que gasté al principio, vuelvo a gastar un ATP. Pero fíjense bien, gasto un ATP, químicamente hablando, pero energéticamente es como si hubiera gastado 2. De ATP paso a tener AMP. Hay 2 cortes de fosforitos. Se van a cortar 2 fósforos, 2 enlaces fosfatos. Entonces, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Un ATP va a perder 2 enlaces fosfato y se va a transformar en AMP. Químicamente hablando es un ATP, energéticamente hablando son 2 ATP. De esta condensación, como les dije recién, se va a formar argininsuccinato. Estamos acá en el paso 3. Luego, en el siguiente paso, se va a liberar una molécula de fumarato, que no es ni más ni menos que la parte carbonada del aspartato que entró en el paso anterior. Es decir, el aspartato se une en el paso anterior, entra, deja su grupo amino y en el siguiente paso, en el paso número 4,
sale su esqueleto hidrocarbonado en forma de fumarato. Solo quedó dentro del ciclo de la urea el amino del aspartato. El resto del esqueleto hidrocarbonado del aspartato salió en forma de fumarato. Dejó la parte que quería depurar y el resto salió del ciclo como fumarato. Que también a su vez ya lo conocemos al fumarato porque es otro de los intermediarios de Krebs que ya hemos visto. Luego de la salida del fumarato va a quedar una sustancia llamada arginina. En el quinto y último paso, la arginina se va a cortar por debajo del carbono 1, es decir, por aquí, por debajo de este primer carbono, y se va a formar por un lado la urea, que es esta que tenemos aquí, es toda esta parte, lo mismo que tenemos acá. Se va a formar la molécula de urea y todo lo demás, toda esta parte va a ser ornitina. Fíjense que este dibujito de acá es igual a este que tengo por acá. Entonces, en el último paso se corta la sustancia a nivel del primer carbono, lo que queda en la parte de arriba va a ser urea y el resto continúa el ciclo en forma de ornitina. La ornitina va a seguir su camino en el ciclo para poder volver a generar otra molécula de urea. Entonces, repasemos. Los sustratos de esta vía van a ser, por un lado, dióxido de carbono, que puede provenir, por ejemplo, del ciclo de Krebs, ya lo hemos visto. Si hay Krebs, hay dióxido de carbono. 3 ATPs que vamos a gastar. Recuerden, químicamente hablando, 3 ATPs. Si hablamos energéticamente, estamos hablando de 4 ATPs. Vamos a decir que son 3 ATPs. Grupo amino. Y también podemos contar como sustrato al aspartato, que se incorpora al ciclo para dejar su grupo amino. Y los productos de esta vía son la urea por un lado, el fumarato, que también sale del ciclo, una AMP proveniente del ATP que se rompió 2 veces, y 2 ATP que se generaron en el primer paso, donde actúa la enzima clave. En el gráfico podemos ver que la urea es la principal vía de excreción del nitrógeno que generamos. Cerca de un 86% del nitrógeno se elimina a través de la urea y se va a eliminar a través de la orina. Tengamos en cuenta que los niveles de urea que se van a dosar en un análisis de orina van a depender de la dieta, del tipo de alimentación y de la cantidad de proteínas que se ingieran por dieta. Una persona que consume gran cantidad de proteínas va a tener niveles más elevados de urea en orina que una persona que consume poca cantidad. Otra cosa que puede ocurrir es que un paciente no esté consumiendo gran cantidad de alimentos proteicos, pero esté haciendo gran catabolismo muscular, una ruptura masiva de fibras musculares. En este caso, la urea también se va a ver elevada independientemente de la dieta del paciente. Puede estar consumiendo poca cantidad de proteínas por dieta, pero sí haciendo gran catabolismo muscular y va a tener elevada la urea en orina. Aquí abajo tenemos los productos y los sustratos, que ya lo hablamos en la diapositiva anterior, ya los nombramos. Aspartato, nitrógeno, dióxido de carbono y ATP son los sustratos. Y urea, fumarato, 2 ADP y un AMP son los productos de esta vía. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá podemos ver lo que ya un poquito hemos adelantado, los distintos puntos de contacto que hay entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea. De hecho, ambos ciclos fueron descubiertos por la misma persona. Tanto el ciclo de Krebs como el ciclo de la urea fueron descubiertos por Hans Krebs. Simplemente que al ciclo de la urea le pusieron otro nombre para que no se confunda con el ciclo de Krebs, pero ambos fueron descubiertos por Krebs. Como les dije recién, algunos puntos en común ya los hemos nombrado, como por ejemplo productos del ciclo de la urea, como el fumarato, va a ser intermediario del ciclo de Krebs, fumarato intermediario del ciclo de Krebs y a su vez producto del ciclo de la urea. Este fumarato, que se libera en citosol, puede convertirse en malato e ingresar a la mitocondria para formar parte de Krebs,
o también puede incorporarse a la gluconeogénesis y de esta forma convertirse en glucosa en situaciones de ayuno, de baja disponibilidad de energía, como sustrato de la gluconeogénesis. Puntos de contacto entonces que tienen estas dos vías descubiertas por la misma persona. Veamos entonces cómo es la regulación de la enzima clave de este ciclo. Dijimos que la enzima clave, por lo tanto regulable del ciclo de la urea, era la carbamilfosfato sintasa 1. La carbamilfosfato tiene un único regulador alostérico que se llama acetilglutamato, una sustancia, es esta que está por aquí, una sustancia que hasta el momento no habíamos nombrado, no habíamos visto en ninguna otra vía. El acetilglutamato va a ser el único regulador alostérico de esta enzima clave. Este acetilglutamato va a venir de la combinación del acetil, por un lado, que ya hemos visto en muchas vías, y del glutamato, que también conocemos, glutamato aminoácido. ¿Cuándo voy a tener mucho acetil en la célula? Cuando haya abundancia energética. Puede venir el acetil de los glúcidos, puede venir de proteínas, también puede venir de las grasas. Acetil, recuerden, encrucijada metabólica. Si comí, voy a tener acetil. ¿Y cuándo voy a tener mucho glutamato? Bueno, el glutamato es un aminoácido, así que luego de comer proteínas, también puedo suponer que voy a tener mucho glutamato disponible en la célula. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la dieta va a regular la síntesis de la urea. En situación de ayuno muy prolongado, también voy a tener mucho acetil proveniente de la degradación de grasas y voy a tener mucho glutamato proveniente del catabolismo muscular. En ambas situaciones extremas, tanto en abundancia luego de comer como en ayunos muy prolongados, situaciones completamente distintas, el ciclo de la urea va a estar funcionando. Va a haber síntesis de urea en ambas situaciones, en situación de saciedad, post ingesta, y en situaciones de ayunos muy prolongados. ¿Por qué? Porque voy a tener sustrato para poder sintetizar, para poder fabricar esta sustancia, la sustancia acetilglutamato, que va a regular alostéricamente a la carbamilfosfato sintasa 1, enzima clave del ciclo de la urea. Bueno, hasta acá vimos urea. Ahora vamos a ver las otras dos vías de fijación de grupo amino que nombramos al comienzo de la clase. Dijimos que una de ellas era la síntesis de alanina o el ciclo de la alanina y la otra era la síntesis de glutamina. Vamos a comenzar por la glutamina. La glutamina se genera principalmente en el sistema nervioso central, pero también se va a generar en hígado y en músculo. Es decir, es una vía que se va a dar en músculo, en hígado, en sistema nervioso central, pero es más importante en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque por un lado el músculo va a realizar también el ciclo de la alanina, el hígado va a realizar el ciclo de la urea principalmente, y el sistema nervioso central solo va a poder realizar la síntesis de glutamina, solo va a poder depurar su grupo amino mediante este sistema, el sistema de la síntesis de glutamina. Es por eso que es mucho más importante allí, en cerebro, en sistema nervioso central. ¿Cómo está formada la glutamina? Bueno, la glutamina es el aminoácido glutamato más un grupo amino adicionado. Amino más glutamato se transforma en glutamina. Y así es como la glutamina va a salir del cerebro, va a salir del sistema nervioso central y va hacia el hígado y hacia el riñón. En el hígado, la glutamina se va a transformar en glutamato y se va a incorporar al ciclo de la urea. Es decir, va a terminar desembocando también en el ciclo de la urea. En el riñón, el amino de la glutamina se va a cargar de protones, se va a transformar en amonio, NH4, y se va a eliminar en la orina. Como vimos
en la composición de la orina, en esta diapositiva, hay una pequeña proporción de eliminación de nitrógeno a través de amonio. Aquí un 3% se va a eliminar en forma de amonio, por ejemplo, proveniente de los nitrógenos que transportó la glutamina hasta el riñón. Volvemos a la diapositiva en la que estamos. Por último, la tercera vía de fijación del nitrógeno, la nombramos recién, es la alanina. Vía de fijación del grupo amino en el músculo principalmente. La alanina, que viene de la transformación del piruvato, que ya sabemos es un cetoácido. Luego de la transaminación, el piruvato se va a convertir en alanina y esta alanina va a salir del músculo y en el hígado va a servir como sustrato, por ejemplo, para la gluconeogénesis. Recuerden que la alanina era uno de los sustratos de la gluconeo, un sustrato no glucídico que en gluconeogénesis se transformaba en glucosa. Esta alanina es la forma mediante la cual el músculo se va a sacar de encima los aminos. Acá vemos por qué razón es tan tóxico este grupo amino. Justamente es tan nocivo, tan tóxico, porque tiene gran poder de difusión. ¿Esto qué significa? Significa que puede atravesar cualquier membrana e intoxicar el tejido que penetre. De todas las formas de intoxicaciones que puede generar el grupo amino, la más importante, la más nociva, la que más daño genera, es a nivel del sistema nervioso central. Este amino, que dijimos, difunde muy fácilmente, puede atravesar la barrera hematoencefálica, la barrera de protección del cerebro, y generar mucho daño a nivel del sistema nervioso central. Imaginemos que por alguna razón, ya sea por una enfermedad crónica hepática, como por ejemplo una cirrosis o una hepatitis C o alguna enfermedad hereditaria que no permite el correcto funcionamiento del hígado, no se pudiera realizar correctamente el ciclo de la urea, que ya dijimos era la principal vía de fijación del amino. Todos estos aminos que no se pudieron transformar en urea van a comenzar a viajar por sangre. Cuando viajan por sangre podrían atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, que es la que protege el cerebro de las sustancias tóxicas, y llegar al sistema nervioso central. Al llegar al sistema nervioso central, al llegar al cerebro, estos grupos aminos dentro del cerebro, lo único que pueden hacer, piensen, es transformarse en glutamina. La única vía de depuración de amino que tiene el cerebro es la de transformarlos en glutamina. Pero tengamos en cuenta que la glutamina era una vía alternativa, no era la vía principal de desaminación, no era la vía principal de detoxificación del grupo amino. La principal era la urea, pero no se pudo realizar porque el hígado está enfermo, el hígado no puede realizar esa función. Entonces el cerebro va a sintetizar toda la glutamina posible hasta que se satura y ya no puede sintetizar más glutamina porque no tiene más sustrato para poder sintetizarla. Va a quedar amino remanente sin poder transformarse en glutamina, y este amino a nivel del sistema nervioso central va a estimular a la síntesis de glutamato a partir de alfa-cetoglutarato. El exceso de amino va a estimular en forma reversa a la enzima de la desaminación, a la enzima glutamato deshidrogenasa que ya hemos visto anteriormente. Entonces, en cerebro se va a ver aumentada la síntesis de glutamato a partir de alfa-cetoglutarato. El problema está en que si yo transformo todo el alfa-cetoglutarato que tengo disponible en glutamato, le voy a estar quitando intermediarios. ¿A quién? A Krebs. Recuerden que el alfa-cetoglutarato era un intermediario de Krebs. Y si yo tengo insuficiente alfa-cetoglutarato, si yo le saco mucho alfa-cetoglutarato al ciclo de Krebs, voy a comenzar a disminuir la velocidad de Krebs. Es decir, se va a disminuir la obtención de energía
del sistema nervioso central, de las células del sistema nervioso central. El cerebro se va a quedar sin energía. Y sin energía, las células del cerebro, las células del sistema nervioso central, van a comenzar a morir. Esto es lo que se conoce con el nombre de encefalopatía hepática, cuando una falla en el hígado genera toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Esta falta de energía en el cerebro se va a manifestar con distintos síntomas que van a ir apareciendo en forma progresiva. Primero va a aparecer episodios de confusión, somnolencia, luego el estupor, que es una pérdida de conciencia parcial, falta de respuesta a los estímulos, y por último va a aparecer el coma y luego la muerte. No figura la diapositiva, pero además el exceso de glutamato que se generó en el cerebro va a generar sustancias que son depresoras del sistema nervioso central y que van a empeorar aún más este cuadro de encefalopatía hepática. Desde el punto de vista nutricional no hay mucho que se pueda hacer, simplemente una dieta baja en aminoácidos aromáticos, porque estos aminoácidos aromáticos son los que se metabolizan principalmente en el hígado. Esto se hace justamente para no forzar aún más el trabajo hepático, el trabajo de un hígado que ya está enfermo, y de alguna forma retrasar la aparición de los síntomas lo más posible. Bueno, hasta acá llegamos con la clase. Todo lo que vimos hoy pueden leerlo del capítulo de metabolismo de proteínas en el libro de Blanco. Y en la próxima clase vamos a ver sustancias derivadas del metabolismo de los aminoácidos.